Hola a todos, Dios les bendiga, hermanos y hermanas en Cristo. Aquí estamos nuevamente. Yo soy Carlos Soto y somos la comunidad cristiana Palabra y Vida fielmente. Todos los miércoles, desde hace un buen tiempo ya, nos estamos congregando, juntando y reuniendo por este medio a través de nuestro canal de la comunidad cristiana para que podamos compartir juntos el Evangelio y las buenas nuevas de Cristo Jesús. Hoy, 31 de marzo, fin de mes, estamos en vivo, 8:31 p.m. Un saludo cordial y fraterno a todos los que me están viendo en este momento, los que empiezan a conectarse, los que se conectarán en los minutos siguientes, los que quizás más tarde se conecten y vuelvan o mañana puedan ver esta enseñanza y podamos juntos disfrutar principalmente de la palabra de Dios. Porque ciertamente esta palabra es la que nos trae a nosotros los que creemos pues un baño de luz, de verdad, de limpieza y purificación espiritual, nos trae ese gozo y esa paz que tanto necesita el alma humana, que tanto necesitamos nosotros los hombres, hermanos. Pues entiendo que siendo fin de mes, quizás estemos algunos de nosotros bastante agitados o hayamos tenido un día agitado, un poco cargado, y hay que tener pues siempre la inteligencia y la prudencia de venir a los pies de Jesús, de no dejarnos envolver por el mundo y por todas las asignaciones y tareas y afanes del mundo. Recordemos bien que cuando Jesús entró en casa de Lázaro, pues una de las hermanas de Lázaro, Marta, se afanó muchísimo, dice la Escritura, en la atención. Ciertamente era importante atender al Rey Jesús, es importante atender al Señor, pero en ese momento María dejó todo y simplemente inclinó su oído, su corazón y su alma a estar en la presencia del Dios mismo encarnado, del Rey Jesús, escuchar su voz, su palabra, aprender absolutamente de todo, porque ciertamente cuando el Señor aparece, ciertamente cuando Dios habla, ciertamente cuando Dios se revela y se manifiesta, uno tiene que estar atento. La vida son oportunidades que, como hemos repetido en varias oportunidades, pues algunas de ellas hemos aprovechado y muchas hemos desaprovechado, hemos perdido oportunidades N para amar a Dios, para servir a Dios, para hacer lo correcto, siempre autoengañados por ese deseo interno de la carne de hacer lo que uno quiere. Y esa tendencia natural a hacer lo que uno quiere o hacer lo que a uno le da la gana, es lo que nos ha llevado a muchísimos de nosotros a tener, como también lo hemos repetido con toda sinceridad y humildad en varias ocasiones, tener una cierta historia de derrotas, fracasos, que por cierto tiene origen y causa en nosotros mismos, no en los demás, no en el adversario, en nuestros enemigos, en la gente, la política, la familia, el Estado, mi jefe, mi trabajo, etcétera, 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 ¿no? Aquellos de nosotros que hemos adquirido un poco de inteligencia y sabiduría espiritual gracias al Evangelio y a las buenas nuevas del Señor, sabemos reconocer que la mayor cantidad o la cantidad absoluta de derrotas y fracasos y reveses que hemos tenido en nuestra vida, pues el único culpable de todo ello hemos sido nosotros mismos. Y creo que en alguna oportunidad también hicimos una reflexión al respecto y en algún miércoles cuando dijimos
pues si donde estamos en este momento, si en el punto de nuestra vida donde estamos, si lo que somos hoy es realmente fruto de una estrategia, de un plan, o simplemente estamos aquí y somos lo que somos sin habernoslo propuesto y quizás no seamos o no estemos muy contentos y satisfechos con lo que hoy somos. Creo que Cristo Jesús es nuestra oportunidad del cambio, es nuestra oportunidad de vivir en la verdad de la voluntad de Dios. Compartíamos ayer con algunos hermanos algunas reflexiones bíblicas pues ciertamente en nuestra vida pasada algunos de nosotros aparentemente teníamos una buena vida, parece que nos iba bien, parece que éramos felices, que no nos faltaba nada, pero sin embargo no teníamos a Jesús, lo que significa que hoy, a la luz de la verdad, estábamos en camino de muerte. Estábamos directo, con boleto comprado al infierno, al castigo y al fuego eterno. Sin embargo, nosotros vivíamos en nuestra ignorancia aparentemente bien y contentos. Hoy, algunos de nosotros quizás del cuerpo de Cristo, quizás no tenemos hoy todas las victorias. Quizás hoy no nos va súper bien, pero lo cierto, o sea, súper bien. Pero lo cierto es que si hemos creído en Jesús, si estamos haciendo un esfuerzo digno de seguir a Jesús, de permitirle que nos señoree cada día, de buscar con anhelo e ímpetu cada mañana y cada día honrarle y amarle, a pesar que no siempre logremos victoria sobre nuestra carne, sobre nuestro viejo hombre, porque nos falta aún crecer y entender y comprender y ser transformados y reformados por la gracia bendita de Dios. Pues lo cierto es que nosotros estamos hoy camino al cielo. Si más tarde, en unos 46 minutos, viniese Jesús y nosotros hemos creído a Jesús y estamos obedeciendo, estamos, repito, haciendo un digno esfuerzo, pues seguramente nos iremos al cielo con Él y nos iremos a la vida eterna y estaremos en la gloria misma de Dios. Y creo que eso es mucho mejor, 1000 veces o 1.000.000 de veces mejor que el engaño en que vivíamos sin Cristo Jesús. A Jesús sea esta noche toda la gloria y todo el honor. Precioso nuestro Señor Jesús. No nos olvidemos que estamos en tiempo de Pascua, hermano. Tenemos un fin de semana muy largo pues si nosotros verdaderamente somos hijos e hijas de Dios, si amamos a Jesús, si tenemos como objeto seguirle a Jesús, aprender, crecer y hacer algo por Jesús y con Jesús, pues creo que este fin de semana deberíamos tener un plan para pasar tiempo con Él, para estudiar la Biblia y entrar a la presencia de Dios y permitir que esa luz, que esa palabra bendita nos siga cambiando, nos siga habituando a lo bueno, a lo correcto, que nos siga abriendo los ojos y quitando todo velo para huir de toda especie de maldad, de corrupción, de impiedad, iniquidad, y que nos habituemos y nos acostumbremos a su presencia, a lo bueno, a lo recto, a lo santo, a todo lo virtuoso, a todo lo de buen nombre. Y de ese modo comencemos a abominar, a detestar todo aquello que va en contra de Dios, todo lo que es tiniebla, todo lo que está mal. Y eso sucede cuando nos acercamos de continuo y de manera frecuente a la verdad de Dios, porque también nosotros hemos tenido pasajes y momentos en la vida en que nos hemos alejado, en que nos hemos enfriado, que por diferentes razones dejamos de orar, de ayunar, de llamar a los hermanos, de pasar tiempo con los hermanos, de congregarnos, de juntarnos con la iglesia, de presentarnos delante de Dios, de alabar y adorar. Y eso también trae como consecuencia que nos habituamos a esa falta de verdad, a esa falta de luz y más bien a las tinieblas, y el viejo hombre nos asalta nuevamente, cosas que, valgan verdades,
ninguno de nosotros pretendemos, no está en nuestros planes. Así que, en el nombre de Jesús, hermano, hermana, consiervo, consierva, amigo, amigo, amiga que me ves, pues tomemos control de nuestra vida. Y para tomar control necesitamos a Jesús como Señor. Necesitamos el Espíritu Santo, que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nadie podrá tomar control de su vida, de sus emociones, de sus pensamientos, de sus acciones, sin la guía y sin una unción poderosa del Espíritu Santo, al cual le damos la bienvenida también, como en todas nuestras reuniones en las cuales la comunidad cristiana se congrega lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, porque todo tiempo, todo día buscamos la presencia de Dios. Así que si tú no eres parte de la comunidad y es la primera o segunda o tercera vez que nos estás oyendo porque alguien compartió este enlace, pues bienvenidos. Somos la comunidad cristiana Palabra y Vida, una iglesia bajo la unción del Espíritu Santo, pues simplemente conformada por hombres y mujeres que amamos el nombre de Jesús, y nuestro fundamento es la Biblia, la voluntad de Dios. Bienvenido, conéctate con nosotros, escríbenos, llámanos, contáctanos. Nosotros estaremos encantados, bendecidos de que tú nos contactes y poder ayudarte en todo lo que respecta al reino de Dios y a empezar a seguir a Jesús, porque finalmente ese es nuestro llamado, esa es nuestra vocación, ese es nuestro trabajo para Cristo, y es lo que más disfrutamos en la vida. Amén. Bien, muy bien. Nuevamente y por última vez, buenas noches y bienvenidos en el nombre de Jesús. Yo soy Carlos Soto, somos la comunidad cristiana Palabra y Vida. Gracias por estar allí, por su fidelidad. Y vamos a empezar. Vamos por favor a 1 Samuel. Como ustedes bien saben, la semana pasada estuvimos hablando acerca de este libro. Hoy vamos por favor al capítulo 7 de la primera carta de Samuel. Y vamos a, pues, tocar una historia, un pasaje muy interesante acerca de cómo podemos seguir aprendiendo de la Biblia, de la voluntad de Dios, cómo podemos seguir aprendiendo a enfrentar nuestras batallas, porque ciertamente estamos en medio de una batalla, ciertamente todo tiene un contexto espiritual, y he allí la importancia de reconocer que en la Biblia se nos revelan algunas verdades que no la vamos a hallar en ningún otro lado, acerca del mundo espiritual, de cómo funciona la vida, por qué suceden, acontecen ciertas cosas a algunos, a otros, el origen de algunas situaciones que antes no sabíamos ni teníamos la más remota idea de por qué sucedían o acontecían, tanto a nosotros como a terceros. Y la Biblia nos explica todo está revelado en la Biblia. Y para que nosotros podamos avanzar en nuestra vida, donde tenemos como objetivo principal servirle a Jesús, amar a Dios, como está escrito, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, ser fieles al Dios que nos regala la vida y que nos ha bendecido de una manera extraordinaria y sobrenatural, y que todas las añadiduras y las bendiciones que vayan a acontecernos y a visitarnos serán el resultado de aprender a ser fieles y amar y obedecer al Dios vivo. Amén. Y a Jesús. Entonces, estamos en 1 Samuel 7. Para entrar en contexto, por favor, nuevamente la exhortación y la invitación a que lean el contexto para que ustedes puedan tener un panorama claro de cómo estaba la vida del pueblo de Dios en aquel momento, cómo los filisteos arreciaban, oprimían de continuo al pueblo de Israel. E incluso ustedes pueden leer algo que comentábamos con algunos hermanos el día de ayer, que incluso el arca del pacto de Dios fue tomada. Algo increíble, inusitado, inédito, que nunca jamás debió pasar. De hecho, a los filisteos les fue re mal,
maldiciones, muertes y enfermedades acontecieron a todo el pueblo de los filisteos y a todas sus ciudades por haber tomado el arca del pacto de Israel, pero la sustancia de esto es que el pueblo salía a la batalla contra los filisteos y estaban de derrota en derrota, incluso a pesar de que tenían o llevaban a la batalla el arca del pacto, pensando de que el arca del pacto era una suerte de amuleto, y también comentábamos ayer con los hermanos que muchos de nosotros en esta generación hemos creído en algún momento que por el hecho de ir a un domingo a la iglesia, por el hecho de echar unas cuantas limosnas, ofrendas o diezmos, por el hecho de leer la Biblia una o dos veces a la semana, nos garantiza el favor, la misericordia, las bendiciones de Dios, lo cual ciertamente es un engaño o un autoengaño, porque la Biblia, y en esto voy a redundar, dice claramente que nosotros hemos sido creados, hechos y formados para gloria y alabanza de Dios. La única razón por la cual el hombre todavía respira, y te estoy hablando de ti y de mí, es para que aprendamos a darle gloria a Dios por medio de nuestra vida, en obediencia, en sumisión, en sujeción, y tener la fe suficiente para caminar con el poder de Dios, y que todo lo que hagamos sea solamente para agradar, complacer y bendecir al Dios que nos regala sus dádivas, nos colma de bendiciones y nos ha dado esta vida preciosa en Cristo Jesús. Entonces, ir a la iglesia, leer la Biblia de vez en cuando, tener un amigo cristiano no es un amuleto, no garantiza nada. La Biblia habla muy bien y claramente de que hay una sola forma de amar a Dios, que es con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que tengas. Dios debe ser el número uno, Jesús debe ser Señor de nuestras vidas, y solamente a Él nos debemos. Lo que Él diga, lo hemos de hacer. Nunca más. El que ama a Jesús, el Hijo de Dios, hace lo que quiere. Nunca más. Me es lícito, pero no me conviene. Y los hijos de Dios hemos aprendido a hacer lo bueno, lo recto, lo que nos conviene, no lo que pensamos, imaginamos, queremos o pensemos que tenemos derecho a tal o cual cosa. No, en la obediencia y sujeción a nuestro Señor que dio la vida por uno, está nuestra gloria, nuestra victoria, nuestra bendición, nuestra prosperidad, nuestra salud, nuestro bienestar, y para mí, y para mi familia, y para mi negocio, y para mis hijos, y para los hijos de mis hijos, hasta 1000 generaciones, como escrito está. Amén. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Estamos en 1 Samuel, capítulo 7. Y la escritura dice: habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Repito, primera clave para que se acabe ese tiempo o temporada en que sentimos a veces en que no ganamos nada. Remamos, nos esforzamos, trabajamos, hacemos y no obtenemos nada. No avanzamos, estamos estancados, presos. Y eso nos puede llevar a una frustración muy peligrosa. Aquí hay una clave para que nosotros empecemos a reconocer la verdad, a reconocer por qué estamos donde estamos, por qué no obtenemos lo que queremos, anhelamos y por lo cual seguramente luchamos y hemos creído. Algo está pasando. Precisamos quitar todo prejuicio de nuestro corazón y nuestra mente, toda soberbia, toda altivez que nos impida recibir la palabra de Dios como de quién viene.
de Dios, de nuestro Señor. Con respeto y reverencia escucho y oigo la palabra de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Él sí sabe, yo no sé nada. Y dice la Escritura, si de todo vuestro corazón, repito, de todo, por eso, nuevamente, retrocedemos. Ni el pueblo de Dios obtuvo victoria a pesar que fue a enfrentar a los filisteos con el arca del pacto, pensando que eso era un amuleto o que Dios es un amuleto. Ni nosotros, leyendo la Biblia una vez cada cuanto, presentando algunas ofrendas o diezmos, yendo a la iglesia una vez a la semana, conectándote una vez a la quincena, pensamos que esa es la forma en que vamos a obtener los favores, la misericordia de Dios, que vamos a honrar de manera fiel y verdadera a Dios. Falso, error, no es así. Quitémonos ese concepto, ese autoengaño que nosotros mismos hemos puesto nosotros mismos en nuestro corazón y ese facilismo de creer que las cosas funcionan así. No, es falso, mentira. La Biblia dice muy claro, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. O sea, quita, saca todo aquello que te ha impedido amar a Dios con todo tu corazón. Porque ciertamente, pidiendo ayuda al Espíritu Santo, o a un hombre o una mujer de Dios, que te sepa decir en el amor de Cristo la verdad, Dios te va a enseñar e instruir y te va a revelar qué es aquello que quizás tú mismo sabes y no quieres reconocer, o de repente sí lo sabes, que te impide avanzar, agradar a Dios, porque hay cosas que vamos a tener que dejar. Ciertamente de manera voluntaria, No obligada, no obligada. Dios no va a combinar, no va a obligar a nadie a que lo ame, a que lo siga, a que doble su rodilla. Esto se hace por propia voluntad deliberada, porque Dios es mi culto racional y yo entiendo que sus mandamientos y su voluntad es buena y la puedo comprobar cada vez que decido oír y hacerla. Y gloria a Dios por todos aquellos que así lo hagan. Pero lo cierto es que hay cosas que hay que hacer, y lo que había que hacer aquí, y lo que te está diciendo la Escritura aquí, es que el pueblo de Dios sacaba el pacto, sacaba el arca del pacto, lo llevaban a la batalla, presentaban ofrendas, holocaustos a Dios. Pero la verdad es esta: adoraban a dioses ajenos. Adoraban a dioses ajenos y paganos. Y, ojo, hoy quizás tú y yo no adoremos a Astarot o a otros dioses como lo hacía el pueblo, pero ciertamente hay una cantidad de cosas que podemos en el día a día y de manera voluntaria o involuntaria estar amando, honrando más que a Dios. Y eso puede ser tu familia, puede ser tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu enamorada, tu enamorado, tu novio, tu novia, el dinero, el trabajo, la profesión, la carrera, el casino, y cuántas cosas más que este mundo ofrece con la única intención de apartarte del Dios verdadero, de confundirte, para que no entiendas que la vida consiste en amar y obedecer a Dios, que la vida no es, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo y paz en el Señor, que la vida no consiste en los bienes y dinero que posees, porque bien enseñó Jesús cuando dijo: ¿de qué aprovechará si ganares todo el mundo? ¿De qué sirve? O sea, ¿qué provecho hay? Y pierdes tu alma. Y bienaventurados todos aquellos hermanos que de manera humilde y sencilla hemos aprendido y nos mantenemos siempre con la rodilla doblada, cultivando humildad, creciendo en humildad para mantenernos siempre con la cerviz doblada, la rodilla bien doblada, reconociendo que somos solamente hombres y Dios
es siempre bueno, es siempre misericordioso, no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, nos protege y nos guarda de una manera extraordinaria, miles y seguramente cientos de miles de ocasiones nos ha salvado de la mano de nuestro perseguidor y enemigo y de cuantas cosas que a muchos les acontecen y a nosotros no, porque Dios tiene misericordia de ti y misericordia de mí. A Él, a ese Dios es el cual adoramos y predicamos con alegría y con gozo. Pero volvemos. Quitad los dioses ajenos. 1 Samuel 7:3. Quitad los dioses ajenos y hasta no entre vosotros y preparad vuestros corazones, porque hay que preparar el corazón. Nosotros siempre nos hemos tomado el tiempo y el detalle de enseñarle a la gente no solamente la voluntad de Dios, sino la forma, la actitud, el respeto con el que uno debe presentarse delante de Dios. Tengamos cuidado y temor de Dios. Los asuntos de Dios son asuntos sagrados, hermanos. De hecho, tú puedes leer que cuando el pueblo de Dios, y esto lo puedes leer ya en tu casa, en un capítulo anterior, que cuando el pueblo de Dios recupera el arca del pacto, muchos de los pobladores del pueblo donde se recupera y donde se queda el arca, murieron a causa de que miraron dentro del arca del pacto, algo que no les era permitido. Es decir, en nuestra falta de temor a Dios, por falta de una buena vida cristiana, de una sincera y honesta vida cristiana, pues nosotros tratamos lo sagrado como si fuera algo corriente, algo del mundo. Y no, hermano, no nos equivoquemos. Estamos tratando con un Padre amoroso y hermoso, lleno de gracia y misericordia, pero Él sigue siendo Dios. Dios, y debemos aprender la enorme belleza y sabiduría en aprender a amar y a tener temor de Dios, para no burlarnos de Él, para no incurrir en alguna conducta, gesto, palabra, pensamiento que vaya a ofender a Dios, cosa que no nos conviene a nosotros ni a nadie, porque Él sigue siendo Dios sentado en su trono y toda la gloria es para Él siempre. Amén. Dice entonces, volvemos, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid. Solo a Él servid. No podemos pasar un día, hermano, sin buscar a Dios. No me puedo pretextar y refugiar en mi trabajo, en mi familia, en mis tareas, en mi agenda y por eso dejo de buscar a Dios. Hermanos, todos nosotros que hemos recorrido algunas millas con Dios, sabemos que el incurrir en esas licencias es dispararnos a los pies, a la pierna, al hígado. Al final, los que terminamos pagando los platos rotos de esas licencias somos nosotros mismos, dándole oportunidad al ladrón a robarnos porque él no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y finalmente retrocedemos en nuestras ansias y deseos de ya abandonar el desierto, retrocedemos y nos perjudicamos nosotros mismos. Pero igual ese es un tema muy profundo en el que espero poder compartir con ustedes en otro momento. 4. Dice, y solo a Él servid y os librará de la mano de los filisteos. ¿De acuerdo? Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos, preparad vuestro corazón y solo a Él servid, y Dios os librará de la mano de los filisteos. 5. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Gloria a Dios. Gloria a Dios, el profeta levantaba su oración. Un buen hombre de Dios, un varón de Dios, obediente, que Dios se levantó para su gloria. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron. Ayunaron. Nadie ayuna si no comienza a creer que Dios está con nosotros. Y dijeron allí, escucha bien, contra Jehová hemos pecado,
Contra Jehová hemos pecado, sí, este mismo pueblo necio, este mismo pueblo rebelde, que había visto la gloria y el favor de Dios y sin embargo iban y adoraban los ídolos y desobedecían vez tras vez, y los filisteos y cuántos pueblos los oprimían y los derrotaban y los esclavizaban y los oprimían y los sometían, y a pesar de ello a veces pasaban años, décadas y no reaccionaban. Ese pueblo, dice la Escritura, contra Jehová hemos pecado. Otra parte, otra clave fundamental para que nosotros podamos empezar a hallar gracia de Dios y seamos objeto de su misericordia. Tenemos que reconocer nuestro pecado. Tenemos que reconocer que no hemos adquirido la habilidad, la destreza, la capacidad de obedecer a Dios y necesitamos urgente ayuda. Ayuda de mis pastores, de mis líderes, de mis hermanos. Necesito ayuda. No estoy pudiendo lidiar con esta vida cristiana. Necesito ayuda. No me conecto bien con el Espíritu Santo. No estoy entendiendo la Escritura. Tengo problemas para obedecer. Hermano, aquí hay una iglesia, hay un cuerpo. Y todos nosotros hemos atravesado esas avenidas y esos pasajes. Y gloria a Dios, porque nos enseñaron los pastores a permanecer fieles, nos fortalecieron, nos ayudaron, nos instruyeron y fueron también, y son todavía, testimonio y estímulo y ejemplo para permanecer firmes y constantes. Pero gloria a Dios porque este pueblo reconoce, dice, contra Jehová hemos pecado. Otra clave. La Biblia dice claramente que para recibir la adopción de hijos, tú tienes que creer en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios, en Jesús, y confesar con tu boca y creer en tu corazón que Él es Señor y Dios. Pero previo a eso, la Biblia dice, arrepentidos. Y para arrepentirte tienes que estar consciente de tu pecado, de tu rebelión, de tu terca desobediencia. Si no empezamos por ahí, no podemos avanzar. Así de sencillo. 7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Ojo, se estaban volviendo a Jehová, habían dejado la idolatría, habían preparado su corazón, habían ayunado, habían decidido servir a Dios, habían reconocido que eran ellos pecadores y habían pecado en contra de Dios. Sin embargo, tenían miedo. Pero como siempre hemos dicho, el miedo no es el problema, porque ustedes van a ver ahora que a pesar de ese miedo, ellos fueron a la batalla y creyeron que Dios estaba con ellos. Creyeron porque accionaron previamente, como ya lo hemos visto, y cambiaron su corazón, y cambiaron sus acciones y sus actitudes, se convirtieron, se volvieron a Dios. Porque dice que tuvieron miedo de los filisteos. 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. ¿Necesitas ayuda en oración? ¿Necesitas ministración? ¿Necesitas instrucción? Aquí estamos. Somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia del Señor Jesús. No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel, 9, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Se presentó ofrenda para honrar a Dios, porque como hemos venido enseñando, entre tantas cosas que debemos aprender a hacer para agradar a Dios y para ver su mano poderosa, tenemos que entender que no basta con pedir, sino que hay que dar. Y la ofrenda, el voto, es también poder de Dios. Y está escrito y establecido, y bienaventurado todos aquellos que lo entienden con sencillez y limpieza de corazón y lo aplican con un corazón puro
entendiendo que toda honra a Dios será recompensada, porque aquel que honra a Dios, Dios le honrará. Escrito está. Nos estamos basando pura y estrictamente en lo que dice la Biblia. 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Es decir, ahí está el Señor interviniendo, comiéndose el pleito, porque ese es nuestro Dios. No lo vemos, pero Él está actuando, Él está batallando, Él está disponiendo, Él está haciendo algo a favor de ¿quién? De aquel que aprendió a reconocer su error, su pecado, que dejó toda idolatría y toda especie de mal y pecado y la sacó de su vida y se convirtió y volvió a Dios y se humilló y le creyó y le ofrendó y le obedeció a Dios. Sobre ellos, los milagros, las señales, los favores y las misericordias. Porque ahí está Dios interviniendo y peleando nuestras batallas. Gloria a Dios. Se acabaron las derrotas. Este mismo pueblo que le dio tremendas tandas previamente, ustedes lo leerán en casa, ahora salió derrotado. ¿Dónde está la clave para nuestra victoria, para luchar contra nuestros enemigos? Aquí la acabamos de enumerar y nombrar y nominar con todo el detalle. La Biblia dice en el verso 13, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y seguramente se cumplió la escritura que Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a todos los que te maldigan. Ay de aquel que se levanta contra nosotros. Pero solamente para terminar, hermanos, hacer una reflexión final. Y es que muchas veces nuestros enemigos que se levantan contra nosotros y que nos impiden y evitan que honremos a Dios, que seamos fieles, que dejemos el doble ánimo, que dejemos de hacernos daño y perjudicarnos a nosotros mismos, haciendo o diciendo una cosa y luego haciendo otra, bamboleando entre la carne y el espíritu, entre el mundo y el reino de Dios. Todos aquellos enemigos que batallan contra nosotros y nos impiden caminar rectamente y hacer las cosas bien y empezar a convertirnos verdaderamente desde lo más profundo del corazón para honrar a Dios y caminar con Jesús y que se cumpla el propósito en nuestra vida. Muchos de esos enemigos están dentro de nosotros, emergen, yacen en nosotros mismos, como nuestro ocio, nuestra incredulidad, nuestra indisciplina, nuestra indiferencia e irrespeto por los asuntos de Dios, nuestro desamor por el prójimo, por los hermanos, por la iglesia, nuestra incredulidad, nuestra ingratitud por lo que Dios hizo en la cruz. Y cuántas de estas cosas, hermanos, que llenan nuestro corazón, que nos gobiernan y que, repito, muchas veces nos están impidiendo darle lo que Dios se merece. Dios no se merece menos que mi obediencia, que tu obediencia, y completa. Y nuestro amor eterno, mientras estemos debajo del sol, Él debe ser tu primer amor. Debes hacer todos los esfuerzos y sacrificios posibles para obedecerlo, porque Él es digno. Jesús es digno, se lo ganó en la cruz, Y te invito, hermano, a que perseveres, a que no ceses de hacer el bien, no te canses de hacer el bien, pide ayuda. Aquí estamos, vamos a hacerlo juntos, vamos a ayudarnos, porque necesitamos funcionar como un cuerpo para que esto funcione, para comenzar a avanzar, para ver la gloria de Dios, y no para jactancia, no para vanagloria, sino porque en nuestra victoria, nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra prosperidad está la gloria de Dios y el testimonio que nos acompañará a decirle al mundo y a todos que Dios es un Dios vivo, real, que todas sus promesas para los que creen son sí, sí, amén y amén. Y Él sabe colmar de favores y misericordias a todo aquel que deja lo que tenga que dejar
el mundo mismo y su vida misma, con tal de agradarle y amarle. Amén. Hermanos, gracias por estar allí, gracias por tomarse todo este tiempo. Les pido nuevamente, compartan este link, compartan este mensaje a todos, con un mensajito, una exhortación, para que oigan, para que escuchen la palabra de Dios, porque nada mejor le podemos ofrecer a nuestro prójimo. Amén. Gracias a todos, hermanos. Dios me lo bendiga. Que tengan un largo, espiritual, glorioso fin de semana. Que les vaya súper bien. Y nos vemos el próximo miércoles. Chao.